¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta, la última emisión de Panorama Político para este ciclo 2019. Estuvimos en la legislatura cordobesa. Allí se empezó a tratar el presupuesto 2020 para la provincia de Córdoba. Visitó la misma el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano y, entre otras cosas, ante un canal capitalino, decía lo siguiente respecto del presupuesto 2020. La meta de estas normas, que incluyen lo presupuestario y lo tributario, son normas muy importantes porque bueno, es la programación de lo que va a ser el Estado el año próximo, tiene particularidades, ¿no? La meta fundamentalmente es cuidar a los cordobeses y protegerlos en un contexto en donde está asignado por dos factores muy negativos. El primero, una crisis de más de un año y medio que le repercute a la familia, a las empresas y obviamente también al Estado. Y por otro lado, lo que vos enfatizas, no la incertidumbre. Es decir, si hay algo que no sabemos qué va a pasar, sobre todo a partir del 10 de diciembre con las nuevas autoridades. Eso hace que sea aún más difícil proyectar, pero creo que de todas maneras es un instrumento muy importante porque nos permite definir algunos criterios en base a ese objetivo que planteó el gobernador Schiaretti de potenciar el rol del Estado en cuidar a todos los cordobeses y fundamentalmente los sectores más vulnerables. Usted dijo particularmente que esperan una inflación del 40%, las provincias están evaluando en ese nivel la inflación del año que viene, o sea que están trabajando en un presupuesto que va a salir igualado, digamos, con los aumentos más o menos. Quizás el campo tenga un poco más de aportes que el resto de los ingresos por impuestos. Sí, mira, proyectar la inflación en la Argentina hoy Pero ese es el número, ¿no? El número es ese, básicamente porque lo fijó el gobierno nacional en su momento y estamos obligados, digamos, a armar el presupuesto de esa manera. Y bueno, el presupuesto está armado con ese supuesto. Ojalá sea menos, o ojalá por lo menos que no supere ese valor, porque eso nos permitiría recuperar un poco de recaudación, pero bueno, veremos lo que la realidad después lo planteen. Y en cuanto a la masa salarial de los empleados públicos, ¿también trabajan en ese porcentaje, 40%? Efectivamente, más o menos se mantiene el mismo porcentaje en línea con la inflación y luego se verá, ¿no? si efectivamente se cumple con esta pauta o no. Pase a pagar o dígame cuál es el error para cambiarlo. También hubo, en el presupuesto se habla de la deuda del año que viene, de autorizar a tomar aproximadamente 300 millones de dólares. ¿Siguen manteniendo eso de que la deuda está bajo control en Córdoba, que más allá de que ha crecido notablemente en pesos por la devaluación, el gobierno no va a tener problemas en los próximos años para afrontar los vencimientos? Sí, efectivamente. ¿O dependerá de cómo se evolucione el dólar y ahí ya cambiará el año que viene el panorama? Mirá, yo creo que un escenario peor que el que estamos, difícil de que el dólar en términos de precio interno crezca mucho más. Es decir, yo creo que todos los estudios indican en un nivel extremadamente alto, históricamente alto. Lo que vimos hoy, que le planteamos a los legisladores, que los intereses son un tema muy acotado en el presupuesto de Córdoba. Representaron en los últimos 4 años más o menos 2,5%. El año que viene no cambia mucho eso, si bien hay un impacto por la devaluación, sigue siendo un porcentaje pequeño, y que efectivamente hay años más complicados, por ejemplo el 21, donde hay un vencimiento del bono, que allí se hace un poco más difícil, y así hay otros años que ocurre lo contrario. Es algo totalmente manejable, no tiene nada que ver con lo que es tema de debate nacional, que es la deuda a nivel nacional, tanto por el origen como por la incidencia en el corto plazo, como el volumen. Y que en condiciones normales es algo que Córdoba lo puede afrontar. Más, yo creo que hay margen para seguir haciendo obra pública con un buen financiamiento si se dieran las oportunidades de conseguirlo. Más allá de la caída notable del ingreso, usted lo vienen remarcando a eso, y la actividad que no se recupera, digamos, dependerá también de eso, de que no se vuelva un problema mayor, ¿no es cierto? Sí, no hay buenas expectativas a corto plazo del Está bien, digamos, y es cierto, los ingresos se han recaído, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho, y que se nota, ¿no?, de que sobre todo los ingresos provinciales, aún en la crisis se han logrado mejoras en esto que hablamos recién, ¿no?, de controlar mejor ingresos brutos, cobrar mejor los impuestos patrimoniales vía un sistema digital. A pesar de todo eso, obviamente la crisis ha hecho que caiga la capacidad de ahorro, pero sigue teniendo la provincia capacidad de ahorro. Lo que hay que hacer es, bueno, ir dimensionando la inversión en función de esa capacidad de ahorro y de las posibilidades que existan de conseguir un buen financiamiento.
En la legislatura recogimos algunas opiniones principalmente de la oposición. En primer término vamos a escuchar al legislador Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal Córdoba. Él manifiesta que lo más preocupante de lo que se viene para estos 4 años de gobierno de Schiaretti es la deuda que tiene la provincia. Legislador Elorrio, presupuesto 2020, ¿cuál va a ser la posición de su bloque? Bueno, lo hemos escuchado ayer al ministro Giordano toda la mañana, no 5 minutos, y lo que le puedo decir es lo siguiente: vino a decirnos, más que explicar un presupuesto, vino a decirnos qué planes tiene para que los cordobeses paguemos más impuestos. Eso es lo que vino a decir. Parecía más que un ministro de Hacienda de la provincia, un secretario de ingresos. La preocupación de él y su orgullo era explicarnos a todos cómo había optimizado las formas para que con menos burocracia los cordobeses pagáramos más impuestos. Lo que casi no habló es del problema más serio que tiene la provincia de Córdoba. El problema más serio que tiene la provincia de Córdoba es que Schiaretti salió a buscar muchos dólares para hacer todas estas obras públicas, sabiendo que todas estas obras públicas le garantizaban un nuevo mandato, porque la verdad que es una cantidad de dinero que ha gastado. El problema es que salió a buscar esos dólares y los consiguió a un precio de 15, 16 pesos el dólar. Y hoy el dólar vale 64. Entonces, como lo entenderá el vecino de Miramar, una deuda que contraes a 16 pesos el dólar, Córdoba tenía en ese momento entonces una deuda de 18.000 millones de pesos. Pero al dólar irse a 64 pesos, la deuda está hoy en 165.000 millones de pesos. A ver, y nuestros impuestos se cobran en pesos, no en dólares. ¿Qué ha pasado? Bueno, si esto lo hubiera hecho a cargo de una empresa, lo echan a Schiaretti. Y los cordobeses lo votamos. Es una cosa rara. Si un hombre que estuviera a cargo de una empresa hace semejante cosa, lo echan. Porque dice, usted no puede hacer una mala praxis. Si usted debía suponer que el dólar, salíamos de un cepo, en el último gobierno de Cristina, usted enseguida salió a buscar dólares. Pero si había una volatilidad en los mercados inmensa, usted se equivocó, usted vaya a trabajar a otro lado. ¿Está claro? Bueno, ahora la ha dejado a Córdoba en 3 default. Como después de las devaluaciones vino el estancamiento de la inflación, de la economía, llevamos 16 meses de pérdida de la recaudación. O sea, nuestra deuda aumenta en dólares, pero nosotros cobramos en pesos los impuestos y cada día cobramos menos. ¿Por qué? Porque la economía no se está moviendo. Entra menos de lo que sale, para que la gente entienda. Entonces ahora tenemos 3 tipos de default. Uno es técnico, que es económico. En el 2020 caen 17.000 millones de pesos de pago de deuda en dólares. Y en el 2000, siempre que el dólar siga valiendo 64 pesos, ¿no? Y en el 2021, 50 y pico de mil millones de pesos. Solo de deuda, ¿eh? Entonces, ahí Córdoba, si no reacomoda esa deuda, entra en lo que se llama un default técnico. Pero ya estamos en otros 2 tipos de default, el default político y el default moral. El default político es que ahora Córdoba está de rodillas ante el gobierno nacional, sea quien sea, porque necesita, una provincia riquísima como Córdoba, necesita que le tiren algunos ganchos. No así la provincia vecina de Santa Fe, que tiene una deuda pública 5 veces inferior a la nuestra, porque no salieron a hacer la locura de endeudarse en dólares, en esa magnitud. Y después finalmente el peor de los default, el default moral. ¿Por qué? Porque Córdoba, la rica provincia de Córdoba, la de las industrias, la del turismo, la de
la industria metalmecánica, la Córdoba agrícola, la Córdoba cultural, la Córdoba universitaria, con tantos estudiantes que vienen a mover su economía a la Universidad de Córdoba. Esa Córdoba riquísima, la segunda provincia más rica del país, ahora se tiene que poner en la cola para pedir, al lado de otras provincias como La Rioja, Misiones, Formosa, que no tienen tantos recursos, ¿me entiendes? Eso es lo que yo llamo un default moral. Este festival de endeudamiento parece que se lo va a hacer pagar al campo, Schiaretti, por el fuerte aumento al inmobiliario rural que hay para el 2020. Y a alguien se lo tiene que hacer pagar. Va a intentar, como sea, no arrodillarse ante el gobierno nacional, o sea que a los que estemos dentro de esta frontera nos va a dañar mucho. Y no quiero pensar los hospitales, las escuelas, porque ahí él va a ir sacando de otros lados, hasta disimularlo, ¿no? También hablamos con el legislador Ezequiel Peresini del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Él manifiesta simplemente que el presupuesto 2020 es un dibujo. Legislador, presupuesto 2020, dice que es un dibujo, ¿usted? Totalmente, es un dibujo en el aire que presentó el ministro Giordano con la intención de esconder un brutal endeudamiento crónico y un presupuesto de ajuste que se viene desarrollando en los últimos años, lo que ha hecho caer la recaudación provincial en un 3,8%, por lo cual el gobierno busca compensar esa caída en la recaudación con más deuda y bajando el gasto con estos presupuestos de autoridad que significan menos cargos y menos salarios para la gran cantidad de trabajadores estatales, sosteniendo una brutal precarización con un ejército de monotributos, becarios y contratados que no tienen los derechos plenos de un trabajador estatal. Piden el nuevo endeudamiento, piden autorización. En el presupuesto el gobierno provincial pide un nuevo endeudamiento en dólares, lo que hace disminuir brutalmente la recaudación estatal e hipoteca el futuro de todos los cordobeses, y a este brutal endeudamiento que vienen sosteniendo y que nuevamente piden autorización hay que sumarle el endeudamiento de las aplicaciones financieras, de la CIF y de la Caja de Jubilaciones, que van a elevar el endeudamiento provincial en 2020 a más de 211.000 millones de pesos, lo que es realmente muy preocupante, sobre todo porque el gobierno sostiene una gran transferencia al sector privado, como por ejemplo la educación privada, que se va a llevar más de 17.000 millones de pesos del presupuesto provincial, el 1000% más de lo que destinan al plan de emergencia alimentaria en nuestra provincia, mientras la provincia de Córdoba sigue siendo una de las provincias con mayor niveles de pobreza y hambre de todo el país. Hay un fuerte incremento en el inmobiliario rural. ¿Esto en algún sentido ustedes desde su banca lo vienen reclamando históricamente? ¿Es tan así este aumento perjudica al productor rural? Nosotros consideramos que el aumento sigue estando mal calculado. Lo que hay que hacer es una reevaluación del valor real de la tierra para sobre ese monto lograr aplicar un impuesto que sea lo más razonable posible. No es solamente el impuesto rural, sino las grandes fortunas que hay en nuestra provincia, las que son las que más impuestos deben pagar. Por eso del Frente Izquierda impulsamos una reforma tributaria para que paguen más el que más tienen. Hoy los desocupados, los trabajadores que han perdido su fuente de trabajo por el cierre de fábricas y recesiones son los que están pagando los impuestos, mientras las multinacionales que se instalan en nuestra provincia no lo hacen. Bueno, en la marcha de la economía de la provincia mucho tendrá que ver cómo funcione el próximo gobierno nacional. Totalmente, siempre el gobierno provincial y la economía de nuestra provincia estuvo atada a la política económica que llevaron adelante los gobiernos nacionales. Por eso que el gobierno de Schiaretti y el ministro lo reconoció en la presentación del presupuesto, que está muy feliz de haber cumplido las metas fiscales que acordaron con Macri en el pacto fiscal. Eso seguramente se sostendrá en el tiempo y aquí hay una alerta muy importante. No hay posibilidades para el crecimiento económico de las provincias y que eso se transforme en mejor calidad de vida de los trabajadores si no se rompe con el Fondo Monetario Internacional y se deja de pagar la fraudulenta y legítima deuda externa, que en los próximos 4 años se va a llevar 150.000 millones de dólares, a lo que seguramente aportará la provincia entregando recursos de nuestra provincia que deben ser para mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador y no para que se vayan como por un tubo a los organismos de crédito internacional usureros como el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, respecto de la toma de deuda por parte de la provincia, se supo por estos días que se cayó el financiamiento para el acueducto desde el río Paraná. También se dice hasta ahora que no va a haber bono de fin de año ni cláusula gatillo, cosa que no se podría aplicar también en el, digamos, en el presupuesto 2020, porque hay un acuerdo entre los gremios y el gobierno de la provincia de Córdoba que si caía la recaudación, si bueno, la inflación era un inconveniente respecto de esto, no se aplicaba la cláusula gatillo. Bueno, dependerá Córdoba a partir del 2020 del gobierno nacional. Si el gobierno nacional no ayuda a Córdoba, empezará nuevamente esa pelea diciendo que se discrimina a los cordobeses y todo ese rum político que ya conocemos. Pausa en Panorama Político, ya continuamos. Si la naturaleza está en problemas, nosotros, naturalmente, deberíamos estar de su lado. Cuidemos el planeta. Es un mensaje del Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes de Miramar. Estudiar una carrera te cambia la vida, te abre la cabeza y comprendes mejor el mundo. Universidad Siglo XXI. Hacemos que la educación evolucione. www.21.edu.ar. Universidad Empresaria de Siglo XXI. Email cau.balnearia.us21@hotmail.com. Gestión Vicente Costamaña. Cerca de todos. Aguas Balnearia, captada y envasada por David Andretich. Garantía y seguridad en la potabilización. Alquiler de dispensers. Entrega a domicilio. Aguas Balnearia. Calidad y salud en la mesa familiar. Estilo Campo, Agroveterinaria, Venta a Campo, insumos para pequeños y grandes animales. Estilo Campo, Agroveterinaria. Teléfono 03563 421 145. Estilo Campo. Somos la solución a cada necesidad. Asociación Mutual Balnearia. Ayuda económica, ahorro mutual, ambulancia, enfermería, Cepeliot, banco de sangre, ortopedia, telefonía celular, Rapipago, Mutual Amigos, reflexología, pedicuría, manicuría, tarjeta Nexo, servicio de grúa, computación, mini socorrista, Asociación Mutual Balnearia. Servicio de la comunidad. Compromiso, trayectoria, calidad, satisfacción de nuestros clientes son los valores que nos definen desde hace más de 100 años. Somos Estilo Julio Isuani. Hoy ofrecemos nuestro servicio premium de equipamiento para departamentos, ya sea una unidad o una torre completa. Tenemos la experiencia y la capacidad para hacerlo, porque sabemos de las necesidades del mundo actual y conocemos sobre los gustos de cada cliente. Podemos ofrecer una solución integral. La calidad, la variedad, el precio, la atención y el servicio postventa siguen siendo los factores determinantes, por lo cual nuestros clientes nos siguen eligiendo. Somos Estilo Julio Isuani. Todo en un solo lugar. En Mutual Esportivo Belgrano, con tu cuota social al día, participás y ganás. Sorteamos 550.000 pesos en efectivo. De abril a octubre se adjudican 34.000 pesos en efectivo por mes. En noviembre se adjudican 72.000 pesos en efectivo. Y en diciembre, la adjudicación especial de Navidad es de 240.000 pesos en efectivo. Con esta promo, todas nuestras filiales tienen premio. Asociate a nuestra entidad y gana con cuota al día. Más beneficios 2019. Continuamos en Panorama Político tratando y abordando esta problemática que venimos abordando desde hace un tiempo. La contaminación del río Suquía y su impacto en el sistema Mar Chiquita. Hablamos con el biólogo Federico Copta, uno de los que más sabe sobre este tema, querellante en la causa también, miembro del Foro Ambiental Córdoba. Una entrevista exclusiva nos brindó
para ir sacándonos todas las dudas y que la gente vaya sabiendo y conociendo qué es esto tan nuevo de la contaminación del Suquía y su impacto en el sistema Mar Chiquita. El biólogo Federico Copta, bueno, nos va a informar un poquito y a poner un poco de claridad sobre lo que está ocurriendo con la planta Bajo Grande, la contaminación del Suquía, sus consecuencias en Laguna del Plata y en todo el sistema Mar Chiquita. Concretamente, ¿qué es lo que está pasando con estas aguas? Bueno, por un lado, la planta de Bajo Grande prácticamente no funciona y eso se ve en los valores de los efluentes que son vertidos al río Suquía, en donde, por ejemplo, para lo que es las bacterias coliformes fecales, cuando el nivel de referencia es 1000, Bajo Grande está vertiendo a nivel de 24 millones. Una diferencia abismal, 24.000 veces por encima del nivel permitido. En el caso del fósforo, que es otra de las cosas que se han analizado, vierte a nivel de 6,5 miligramos por litro cuando lo permitido es 0,5. Y en esto es importante porque en los análisis realizados por la Fiscalía Federal de la doctora Graciela López de Filonioc, que lo hizo el 11 de septiembre, se detectó la presencia de niveles de fósforo que son importantes. Estamos hablando de 1,25 miligramos en la desembocadura del Suquía en la Laguna del Plata, unos 0,6 miligramos en Laguna del Plata y 0,47 en la Laguna Mar Chiquita. El punto es que hay que recalcar qué pasa con la Laguna Mar Chiquita. Casi ha cuadruplicado la concentración de fósforo en los últimos 13 años. Hay una medición del año 2006 que arroja 0,12 miligramos por litro, mientras que la medición hecha por la Fiscalía es 0,47, digamos un incremento del 285%. Y lo importante de esto es que se hizo con la laguna casi al mismo nivel. O sea, no hay un efecto de concentración del agua porque se haya ido evaporando, haya bajado de la laguna, sino que al mismo nivel del año 2006, en el 2019, tenemos este 285% más de fósforo. Y eso tiene una consecuencia directa con la eutrofización de la laguna. Esto es, le genera condiciones nutricionales importantes por las cuales hay proliferación de algas y de cianobacterias. Recordemos que las cianobacterias son organismos, son unas bacterias verdes fotosintéticas que en algún momento producen toxinas, algunas que pueden afectar al hígado, otras al sistema nervioso, y entonces por eso también tienen importancia de orden médico y veterinario, porque los animales también se pueden envenenar con eso. Entonces, esto por un lado, el fósforo genera esta condición de muchos nutrientes en la Laguna del Plata, Laguna Mar Chiquita, digamos, en todo el sistema. Eso se denomina eutrofización. Y por otro lado, y esto también es interesante, desde el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional de Córdoba, analizaron el sedimento de Laguna del Plata, y allí, en los últimos años, los 70 últimos años de sedimentos del año 1948 al 2017, los 4 años con mayor concentración de fósforo corresponden justamente a los 4 últimos años. Entonces entendemos que está probada la vinculación directa entre la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande y en este caso la contaminación con fósforo que genera estas condiciones eutróficas, o sea, una condición de muchos nutrientes en la Laguna del Plata y en la Laguna Mar Chiquita. ¿Hay un valor que me parece que leí en el informe que es mayor en Mar Chiquita que en Laguna del Plata? El incremento de fósforo sí. Digamos, en Laguna del Plata incrementó un 100 largo por ciento, no tengo en este momento el número, y en Laguna Mar Chiquita el 285%. Esto también puede variar por las condiciones de sedimentación del fósforo, pero lo cierto es que son niveles, digamos, realmente enormes. A ver, cuando uno lo pone en números, si por ejemplo los 6,5 miligramos por litro de fósforo que Policía Ambiental detectó que vertía Bajo Grande el 23 de septiembre de este año, si considerásemos que esos 6,5 es el valor representativo, la planta de Bajo Grande trata aproximadamente 60 millones de metros
cúbicos de efluentes cloacales por año, esto según información oficial del Plan de Metas Municipal, lo cual nos arroja que Bajo Grande estaría vertiendo en el orden de los 390 toneladas por año de fósforo al río Suquía. El fósforo es un mineral que no va a salir de ese sistema, o sea, puede salir porque alguien pesque, porque aves pesquen, o sea, saquen esqueletos, digamos, de los peces, en última instancia que eso tiene fósforo, pero es mínimo lo que se puede sacar de ese sistema. Entonces, esas 390 toneladas por año van al río. Entonces, en algún momento terminan llegando, ya sea en forma diluida, como se vio en los análisis esto de septiembre, o bien a partir de sedimentos que se arrastren durante una creciente. Pero, digamos, la cantidad de fósforo que se está vertiendo desde Córdoba es realmente importante, y el fósforo está asociado a los detergentes. Digamos, esa es la fuente principal de contaminación de las aguas cloacales con fósforo. Y excluyentemente la planta de Bajo Grande es la responsable. La actividad agropecuaria, a través de uso de agroquímicos fosforados, ¿aporta o aporta muy poco? En el caso de los fosforados, lo que puede aportar es relativamente poco, porque primero el consumo de plaguicidas organofosforados ha ido bajando, digamos, ha sido reemplazado, por ejemplo, por los piretroides, o sea, se siguen usando algunos fosforados, pero entendemos que si bien puede ser un aporte, la verdad es que un porcentaje enorme de lo que es el incremento del fósforo en la laguna Mar Chiquita, entendemos que está explicado por Bajo Grande. Esta semana La Voz del Interior publicó este informe, basado en lo que usted explica, y un periodista hizo una comparación con el riachuelo y el Suquía en algunos contaminantes, en algunas sustancias que están en el Suquía, superó al riachuelo. Es así, y en esto supera en lo que tiene que ver con la contaminación de origen cloacal y los contaminantes asociados a los líquidos cloacales. Estamos hablando de sustancias orgánicas, presencia de fósforo, por ejemplo, amonio que después se transforma en nitrato, digamos, por oxidación. Bueno, pero sí, claro. Lo que pasa en el caso del riachuelo es la contaminación de origen industrial, que tiene más de 150 años, o sea, poco después, digamos, de la organización nacional ya se hablaba de, digamos, 1870, de las curtiembres que vertían el riachuelo, o sea, estamos hablando de una contaminación industrial muy prolongada que ha tenido esa cuenca. Pero digamos, en otro tipo de contaminantes sí, los valores están mostrando eso. Sigue la nota con Federico Copta, pero eso lo vamos a entregar en nuestro ciclo de Panorama Verano que comenzará pronto. Esté atento a su canal local para cuando iniciemos ese ciclo del programa que hacemos año a año desde Miramar, desde la región de Mar Chiquita y recorriendo las serranías cordobesas. Un tema importante, un tema preocupante. Hay cambio de autoridades en la Municipalidad de Córdoba. Estos estarían, decretando la emergencia ambiental y ponerse a trabajar en forma urgente sobre la planta de Bajo Grande en la ciudad de Córdoba y empezar a mitigar un poco la problemática de la contaminación del río Suquía y su impacto en el sistema Mar Chiquita. Vamos a seguir abordando durante todo este verano con las nuevas autoridades. Para el año que viene no vamos a descansar respecto a este tema, porque queremos tener y debemos tener la seguridad, principalmente para todos aquellos que visitan la localidad de Miramar, la región de Mar Chiquita. Debemos tener la seguridad de estar ofreciendo un destino turístico seguro desde el punto de vista de la salud ambiental. Final, amigos, para esta edición de Panorama Político, para este ciclo 2019, recuerde que tenemos un Facebook, Panorama Político CBA, allí cargamos semana a semana este programa. Gracias a los canales que nos abren las puertas, radios también que suman esta propuesta de Panorama Político en la región de Mar Chiquita. Y Dios mediante nos estaremos encontrando en el año 2020 con un nuevo ciclo de Panorama Político. Hasta entonces y muchas gracias.